Génesis capítulo 3, versículo 14-24. Génesis 3, capítulo 3, versículo 14 al 24. Dice la bendita palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 14 al versículo 24. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean muy pero muy bienvenidos una vez más a esta cita de los lunes, Escuela Bíblica en Casa. Recuerde que estamos haciendo un estudio sistemático en este espacio del primer libro de la Biblia, el Bereshit, el comienzo, los inicios, el nacimiento de todas las cosas que usted y yo conocemos, y aún las que no conocemos. Fueron creadas allí en el primer libro, escrito posiblemente por Moisés. A Moisés se le encarga que escriba los primeros 5 libros de la Biblia que tienen que ver con el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que se conoce como el Pentateuco, se cree que los escribió Moisés. Y entre esas está este primer libro que se llama el Bereshit, o el Génesis, el comienzo, el inicio de todas las cosas. Así que estamos estudiando en estos espacios de los lunes el libro de Génesis. Vamos por el capítulo 3, acabo de leer del versículo 24, del versículo 14 al versículo 24. Así que si recordamos un momentico, en el estudio anterior concluimos con el comienzo del alejamiento de Adán y Eva de su creador. Recuerde que comenzaron a separarse de Dios, comenzó Eva a establecer una conversación con Satanás, con la serpiente, y esto acarreó a que sencillamente, pues de alguna manera se dejase convencer de lo que ella le decía, que no había nada de malo en que hiciera lo que Dios les había prohibido, y definitivamente todo esto acarreó a la caída del ser humano, es decir, a la caída de la raza humana, y no solamente la raza humana, sino esto también infectó a la naturaleza, como bien acabamos de leer acá en el capítulo 3, sí, versículos 20 y pico para adelante, 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Es decir,
Imagínense que si Adán hubiese comido del árbol de la vida, el ser humano hubiese quedado eternamente condenado. Eternamente condenado. Tomó fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, por eso el hombre sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pero si el hombre hubiese tomado del árbol de la vida, hubiese quedado, es decir, nunca hubiera muerto, pero que hubiese quedado eternamente condenado, sin esperanza de salvación. Así que esto hubiese sido terrible para la raza humana. Así que en el estudio anterior, como bien decíamos, bien recordábamos, dejamos a Adán y Eva prácticamente alejándose, distanciándose de su creador. Ahora lo que vamos a ver en este día de hoy son las consecuencias de ese alejamiento, las consecuencias de esa mala decisión que tomaron los seres humanos. Ahora veremos las consecuencias definitivamente de esta gran tragedia, porque fue una gran tragedia para la raza humana haber decidido darle la espalda a Dios. Y a Dios lo vamos a ver actuando como juez frente al ser humano. Qué tremendo. Pero también vamos a ver cómo podemos contemplar cómo Dios también empieza a manifestar su gracia y su misericordia a favor de los seres humanos. Es decir, el mismo Señor ahí comienza a desarrollar la metodología o la forma de cómo rescatar al hombre de esa condición en la que el mismo hombre voluntariamente decidió caer, es decir, en la condenación. Y Dios a partir de allí no solamente le da a conocer al hombre de que es culpable, sino que además ahora le hace conocer al hombre de que tiene que pagar la consecuencia de su desacierto, pero también a la vez está mostrando su misericordia, su gracia a favor de los seres humanos. Es decir, el amor de Dios no se puede medir. Es tan inmenso que no lo podemos distinguir. El amor de Dios no se puede describir. De tal manera nos ha amado que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el versículo 14 del capítulo 3 de Génesis, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí hay algunos detalles muy especiales. Por ejemplo, uno de esos detalles es que el Señor dice: maldita serás. ¿Qué es la palabra maldito o maldita? La palabra maldita o maldito o maldición, en otras palabras más sencillas, significa ser aborrecido por Dios. Esa es la expresión más puntual. Ser aborrecido por Dios. Así que el Señor está diciendo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, aborrecida serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay otros detalles. Por ejemplo, en aquel tiempo, la serpiente debió ser diferente a tal como la conocemos hoy. Hoy conocemos que la serpiente se arrastra, que la serpiente va así, o sea, es un reptil, se arrastra. Pero saben que si notamos bien el texto, el mismo Señor le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Si nota que esta maldición hacia la serpiente comienza después de que ha incitado a Eva a pecar. Entonces la serpiente que tal vez estaba hablando con Eva, no podríamos imaginarla que no es la misma serpiente que nosotros conocemos que se arrastra. Posiblemente, aunque ese era un ser creado de parte de Dios, sin embargo, no tendría tal vez las características de una serpiente como tal y como la conocemos, porque es a partir de la caída del ser humano, es decir, en la medida o a partir del engaño de la serpiente a Eva, es a partir de allí donde el Señor profiere una maldición sobre ella y le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si nota, entonces, en aquel tiempo posiblemente la serpiente debió ser bastante diferente a tal como la conocemos hoy en día. Posiblemente no era una criatura que se arrastrase. Posiblemente, hasta que cayó bajo el juicio de Dios. Así que quien pronunció allí ese efecto, sencillamente fue un juicio sobre Satanás,
que tuvo grandes consecuencias sobre el hombre. Entonces aquí miramos en el versículo 15 que dice de la siguiente manera, mire lo que dice, póngale cuidado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que este versículo aquí es puntual e importantísimo, porque es la primera profecía que viene en la Biblia, que encontramos en la Biblia, acerca de la venida del Mesías. Mesías en el hebreo es lo mismo que Cristo en el griego, que significa ungido, es decir, alguien revestido de una autoridad especial para venir con un trabajo o una misión especial. Eso significa Mesías en el hebreo, o Cristo en el griego, tienen el mismo significado a ungido, alguien que es revestido de autoridad, una autoridad especial con una misión especial. Es decir, aquí encontramos esa primera profecía, por decirlo de alguna manera, inclusive es promesa. Y es una promesa que no se le hace al hombre, es una promesa que se le hace a la serpiente, porque aquí el Señor es quien habla en el versículo 15 y se está dirigiendo a la serpiente. Le está diciendo, y pondré enemistad. Por eso miremos desde el versículo 14. Desde el versículo 14 dice, Jehová Dios dijo ¿a quién? A la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí empiezan a aparecer las profecías. Es la primera profecía que aparece mesiánica acerca de la venida del Mesías, es decir, el Salvador del mundo. Esta promesa o esta profecía va dirigida a Satanás, ya como bien lo he compartido. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Mira lo que le está diciendo el Señor a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, aquí esa simiente está hablando ya de Cristo. Cristo aparece en escena por primera vez en nuestras Biblias en el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis. Aunque no está explícita la palabra Cristo, pero ya está hablando de Cristo. ¿Sí nota? Por eso se nos hace pertinente conocer toda la Biblia. Toda la Biblia, el eje central es Cristo. El Cristo que viene a salvar a la humanidad, el propósito de Dios para venir a salvar a la humanidad. Y desde el versículo 15 ya el Señor le está diciendo a Satanás, que es la misma serpiente, pondré enemistad, oiga bien, pondré enemistad. Ya es una guerra declarada desde el mismo comienzo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, hablando de la simiente de la mujer, que vendría Cristo. Ahora, el mismo Señor le dice a la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esta es una declaración también súper importante. Aquí esta declaración que hace el Señor cuando le dice a la serpiente, esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué es importante? Porque el pensamiento predominante aquí no se centra en la victoria final de Cristo sobre Satanás. Bueno, ayer lo explicábamos en la iglesia que Satanás finalmente va a ser echado al lago de fuego. Es la victoria definitiva sobre Satanás. Pero aquí propiamente, aunque tiene mucho que ver este texto cuando el Señor le dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, propiamente no está hablando de la victoria como tal, sino de todo el tránsito que tiene que ver hasta el momento de esa victoria. Es decir, el decirle a ella, tú le herirás en el calcañar, podríamos pensar, algunos lo piensan inclusive y lo dicen, que cuando el Señor le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, que el calcañar es en la parte baja del talón, y una herida en el talón, pues no es tan mortal. Entonces le está diciendo, tú le herirás en el calcañar. Algunos lo asocian con la crucifixión de Cristo. Y le dice, y esta te herirá en la cabeza. Un golpe gestado a la cabeza en una serpiente es mortal. A ellas hay que darle en la cabeza para matarlas.
Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de matar serpientes, pues yo en algún momento sí tuve la oportunidad y a mí me decían, hay que darles a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, porque si usted le da la mitad, la serpiente va a quedar, los dos pedazos van a quedar vivos. Entonces el golpe certero es a la cabeza. Así que cuando el Señor le está diciendo, esta te herirá en la cabeza, está hablando de la resurrección de Cristo. Y tiene mucho que ver. Sin embargo, el pensamiento predominante no sigue siendo la victoria central de Cristo, es decir, no es la victoria final. Todavía hay mucho que recorrer porque más bien tiene que ver acá con la lucha prolongada e incesante desde el Génesis, que se había iniciado desde una lucha larga y continua entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, óigame bien, desde antes de la creación de los seres humanos. Cuando el ser humano entra en escena en este mundo, ya definitivamente hay una guerra declarada entre Dios y entre Satanás. Por allá Isaías y Ezequiel nos dicen que Satanás, porque primero fueron creados los ángeles, y Satanás era el ángel querubín perfecto, prácticamente era el que tenía la autoridad sobre todos los ángeles, y se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios desde antes de la misma creación que nosotros conocemos. Ya cuando el Señor empieza en Génesis capítulo 1, cuando empieza esos eventos del capítulo 1, Satanás ya estaba creado, ya se había rebelado contra Dios inclusive. Así que el hecho de estar allí en el huerto del Edén, ese personaje, pues sencillamente como es enemigo declarado de Dios, pues ¿qué es lo que quiere hacer? Destruir todo lo que Dios ha hecho. Y como vio la misma serpiente que lo que Dios había hecho, especialmente la cerecita en el ponqué de lo que había hecho de su creación, era el ser humano, pues ¿a quién se vino a hostigar? ¿A quién se vino a hacerle la vida a cuadritos? ¿A quién quiere destruir Satanás? Pues a los seres humanos, porque son la expresión máxima de la creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Así que note esto, que cuando el Señor le dice a la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, aunque algunos asocian con la muerte y la crucifixión de Cristo, no tiene todavía nada que ver con la victoria final de Cristo, sino con una guerra declarada desde antes mismo, como bien dije hace un momento, de la misma creación, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Ya está esa guerra declarada, y eso es lo que encontramos precisamente en el resto de las Escrituras. Si usted notará, vamos a notar que en el resto de las Escrituras, a partir de Génesis capítulo 3, vemos que está la guerra declarada entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Hay una guerra abierta y el propósito de Dios pues es salvar la humanidad. Así que ya está declarado esto acá, y siglos más tarde inclusive nos damos cuenta, ya cuando, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento es nada más y nada menos que el propósito de Dios, el plan de Dios, la preparación de Dios de traer un Salvador a esta tierra, de traer un Salvador a este mundo, y todo el Antiguo Testamento nos empieza a hablar de eso a partir del capítulo ya 3 prácticamente, a partir del capítulo 3 versículo 15, ya nos está hablando del plan, del propósito, de los planes que Dios tiene para salvar a esta humanidad, para rescatarla de allí, de esa condición en la que el mismo ser humano ha caído como consecuencia del enemigo de Dios que ha conquistado el corazón de Eva y la ha llevado a que sencillamente le dé la espalda a Dios. Pero Dios, en su misericordia, pues ha venido proponiendo un plan de Dios, una preparación de un plan que se conoce todo en el Antiguo Testamento. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento a partir del capítulo 3 de Génesis tiene mucho que ver con esa preparación del plan de Dios para salvar a la humanidad. ¿Dónde se concluye? Concluye siglos más adelante, cuando hace aparición Cristo. Cuando el Señor le dice a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, ya es una profecía. Es una profecía, como lo dije hace un momento, es una profecía mesiánica, ya está hablando de Cristo. Cuando dice la simiente suya, ya está hablando de Cristo, ya es Cristo quien está entrando en escena, pero tienen que transcurrir muchos siglos antes o muchos siglos después de esa promesa hasta el momento del cumplimiento que aparece Cristo en escena en esta tierra. Entonces, a lo largo de todos esos siglos, pues ha habido una batalla constante entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Es una lucha constante a lo largo de todos los capítulos que usted encontrará de la Biblia hasta la aparición de Cristo. Por ejemplo, que Dios haya hostigado a su pueblo, el pueblo de Israel,
que también tiene que ver con el Berichí, que es el nacimiento del pueblo de Israel, la creación del pueblo de Israel, que lo vamos a ver más adelante. Y el Satanás ha tratado por todos los medios destruir todo lo que Dios ha hecho. Y en este caso Israel no es ajeno. Israel, a lo largo del Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta cómo Satanás se levanta contra Israel a buscar la forma de sacarlo del camino. Entonces se crean los imperios, como el imperio egipcio, como el imperio asirio, como el imperio babilónico, como el imperio medo-persa, como el imperio griego. Y a lo largo de toda esa historia vemos cómo sencillamente Satanás siempre ha querido usar la forma y la manera de sacar a todo lo que Dios ha venido haciendo, y en este caso el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque como lo decíamos en días anteriores, sencillamente porque es que a través del pueblo de Israel nacería Cristo. A través del pueblo de Israel vendría el Mesías. A través del pueblo de Israel nacería definitivamente el Salvador del mundo, el que le iría a poner la estocada final en la cabeza a Satanás. Y por eso él quería destruirlo, como bien hemos compartido en otros estudios de Apocalipsis allá los jueves. Hemos hablado de ese tema, cómo ha querido Satanás destruir a Israel, porque sencillamente es la mujer que dice Apocalipsis, que dará a luz un hijo, hablando de Cristo. Qué tremendo eso. Así que es una guerra totalmente declarada desde el mismo momento, o mejor, desde mucho más antes de la misma creación que conocemos. Así que siglos más tarde, durante la vida, o mejor, de la aparición de Cristo aquí en la tierra, el Señor empieza a hablar inclusive de esa enemistad que hay entre Dios y Satanás. Y el mismo Señor Jesucristo, en algunas de sus expresiones, palabras, predicaciones, mensajes que profería hacia los judíos, les hacía notar esa enemistad que había entre ellos dos. Es decir, el Señor Jesucristo se refirió a esa lucha con sus propias palabras allá en Juan, capítulo 8, 44. Mire lo que le dice el Señor a los judíos, hablando de la enemistad que hay entre Dios y el mismo Satanás. Mire cómo le dice por allá en Juan 8:44, el mismo ya Señor Jesucristo a los judíos. Le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque ellos querían matar a Jesús. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nota que ya Jesús empieza a dar a conocer a el archienemigo de Dios, que es el mismo Satanás, a través de las expresiones o las actitudes que tienen los mismos judíos, que creían en Dios. Por supuesto que los judíos creían en Dios, eran celosísimos por su fe en Dios, pero sin embargo querían matar al Hijo, querían matar al Mesías. Es algo como ilógico. Así que el Señor Jesucristo hizo una distinción aquí entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y el apóstol Juan lo menciona también, que menciona este mismo conflicto que hay entre Satanás y entre Dios mismo, lo menciona en una de sus cartas, en Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 10, el apóstol Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si nota, hay una marcada diferencia. Aquí hay un conflicto, hay una lucha, y la realidad de que hay dos simientes en el mundo. Hay dos simientes. El mismo Señor en Génesis 3:15 dice: la simiente suya y la simiente de la mujer. Es decir, está hablando de dos simientes que tienen una lucha constante durante todo el periodo, o mejor, durante toda la historia de la raza humana hasta el día de hoy. Que un día será la victoria definitiva. Un día será. Habrá una victoria final, por supuesto, pero la lucha, óigame bien, habrá una victoria, pero la lucha será prolongada. Hasta el día de hoy esa lucha no ha acabado. Hasta el día de hoy esa lucha entre Dios y Satanás es una lucha sin cuartel. Por eso nosotros no podemos descuidar no podemos descuidar sus maquinaciones. No podemos descuidarnos porque hay una lucha abierta. Yo en algún momento le decía a las personas que sencillamente cuando usted y yo nos hicimos evangélicos, inmediatamente nos metimos en terreno enemigo. Inmediatamente empezamos a pisar campo minado, mi querido.
Así que no podemos darnos el lujo de dormirnos, porque hay una lucha abierta. ¿Cuándo será la victoria final? ¿Cuándo será esa victoria? Pues cuando Satanás sea definitivamente echado al lago de fuego. Ya de allí ya no lo sacarán más, ya será de una vez y por todas, por los siglos de los siglos, ya quedará allí, pero eso será hasta allá. Ni siquiera en el milenio, como lo hemos venido explicando en Apocalipsis, ni siquiera en el milenio, pues, aunque esté encadenado allá en el abismo, todavía la gente va a tener cosas, rezagos de esa caída natural, de esa naturaleza caída. Todavía, a pesar del bienestar que va a haber social en la gente, del bienestar que va a haber en todas las áreas de la raza humana, y sin embargo el ser humano todavía no va a estar conforme. Quiere decir que todavía hay rasgos allí, hay muestras allí de que hay un enemigo todavía latente, porque cuando este sea sacado del abismo se va a arrastrar a mucha gente detrás de él para pelear contra Dios. ¿Y cuándo será la estocada final? Hasta el día en que Satanás sea echado en el lago de fuego. Así que la guerra es larga y prolongada. Es una batalla larga, mi querido, es una guerra sin cuartel, es una guerra sin tregua, mi querido, que hay entre el bien y el mal, entre Satanás y el diablo, que está declarada. Así que el apóstol Pablo, inclusive, también ya como decíamos hace un momento, el apóstol Juan, ya nos da esa declaración de que hay dos bandos, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y sin embargo, el mismo Juan dice que el que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Qué tremendo. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? No hay término medio. Hay bien y hay mal. Hay tinieblas y hay luz. Hay infierno y hay cielo. Hay Dios y hay diablo. Entonces, si no somos del uno, somos del otro, pero de algún lado somos. Entonces, mire qué tremendo esto. Aquí hay un conflicto, hay una lucha que hay que tenerla clara. Habrá una victoria final, por supuesto, cuando sea el momento en que Satanás será echado en el agua de fuego. Y mientras tanto, cada ser humano, todos los seres humanos, todos, sin distinción, tenemos una lucha, tenemos que enfrentarnos cada día con las luchas, con las tentaciones, y cada uno tiene que vencer su propia batalla. Cada uno tiene que vencer su propia lucha. Cuando por allá el apóstol Pablo dice que cada uno lleve su propia carga, pues está hablando de eso precisamente. Cada uno de nosotros como seres humanos tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades, nuestras propias tentaciones a pecar, a caer. Todos los días tenemos que luchar con eso. Todos los seres humanos tenemos esas luchas. Que algunos ceden es diferente. Que otros tenemos la ayuda de nuestro Señor que nos ayuda para no caer, también es diferente. Sin embargo, eso no nos exime de que todos los días tenemos una lucha sin cuartel contra el mal. Contra el mal. Y si usted y yo ahora nos hemos puesto del otro lado, pues estamos pisando terreno enemigo, y tenemos que ser conscientes de que hay una lucha todos los días, una lucha sin cuartel. Por eso se ha dicho que hay tres enemigos en el mundo, que son precisamente Satanás, el mundo y el mismo ser humano, es decir, el yo. Pero el más peligroso de los tres convive con uno mismo. El más peligroso es el mismo yo. Porque como bien diría Jeremías, hablando del corazón, y no el cardia, sino hablando del corazón, del centro del ser humano, el mismo Jeremías dice: engañoso, o mejor, engañoso, malo y perverso es el corazón del ser humano. Malo y perverso. Así que nadie conoce su corazón. Uno hoy dice una cosa y mañana termina haciendo otra. ¿Por qué? Porque así son nuestras emociones, nuestras motivaciones. Precisamente porque hay una naturaleza caída que está infectada por el pecado. La noticia es que cuando llegamos a Cristo, Cristo nos dio una nueva naturaleza. Pero ahorita lo voy a explicar. Así que hay un conflicto, hay que tener presente eso. Hay una prolongada lucha todos los días en que tenemos los seres humanos, y que tenemos que hacerle frente a esa propia batalla. Pero antes de que Jesucristo viniera, se podía alcanzar la victoria a través de la obediencia a la fe. Es decir, la fe es la que siempre ha estado allí para poder vencer al mundo, como dice el mismo apóstol Juan en una de sus cartas. Antes de aparecer Cristo en escena, de venir Cristo a hacer su aparición, a venir a salvar al mundo, la única forma en que los seres humanos podrían ganar esta batalla, o podrían únicamente alcanzarla, era únicamente a través de la fe, de la obediencia a la fe. Pero después de la venida de Cristo, después de que Cristo aparece, también
tenemos la misma condición, es decir, hemos de identificarnos con Cristo para también por medio de la fe poder vencer. Es decir, los hombres del Antiguo Testamento, sencillamente a quienes fueron salvados, no se salvaron por guardar la ley, se salvaron por la fe. Se salvaron por la fe, no por guardar la ley. Por ejemplo, tenemos a Abraham como ejemplo. Abraham fue justificado por su fe. No dice que por guardar la ley, porque de hecho cuando estaba Abraham todavía no existía la ley. Eso lo iremos explicando cuando vayamos llegando allá. Sin embargo, cuando llega Cristo es el mismo elemento, pero ahora la fe está puesta en Cristo. ¿Me hago entender? La fe está puesta en Cristo. Y la fe puesta en Cristo ahora, desde que Cristo aparece en la escena en la tierra, pues sencillamente es lo que nos da la victoria. Esa es nuestra victoria, nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿dónde pone la fe? ¿Dónde puede vencer el ser humano estas batallas, estas luchas espirituales, morales que tiene todos los días contra las fuerzas del mal? Sencillamente poniendo su fe en Cristo. No hay otra forma. Cuando el ser humano procura hacer frente a todas estas situaciones de orden espiritual, moral, en sus propias fuerzas, por eso es que fracasa. Por eso nos damos cuenta que mucha gente dice, yo quiero salir de este tema, de las drogas, de aquello, de esto, y no puedo, y la gente vuelve y recae, y vuelve y recae, y vuelve y recae. Solamente hasta que Cristo hace su aparición en la vida de una persona, de un pecador, de una persona que le ha fallado al Señor, solamente con la ayuda de Cristo es que verdaderamente la persona puede empezar a experimentar la victoria sobre el mal, o sea, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre aquello que desagrada a Dios. No hay otra forma. Yo creo que usted también ha experimentado. Yo, por ejemplo, he experimentado eso, que antes tenía luchas que definitivamente yo decía, eso es fuerza de voluntad. Eso con fuerza de voluntad sale. Pero hermano, la fuerza de voluntad no le duraba a uno mucho. En el menos momento esperado posible, allí volvía uno y recaía. Así que solamente yo tengo la experiencia de que cuando yo llegué a Cristo, personalmente recuerdo muchos eventos que fueron instantáneos, que Dios inmediatamente los trabajó de una, o sea, desaparecieron de una en mi vida moral y en mi vida espiritual. Así que con lo que tanto se lucha, definitivamente el ser humano por querer de alguna manera vencer sobre sus propias luchas espirituales y morales en sus propias fuerzas, pues definitivamente se dará cuenta que sigue fracasando. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice por allá en Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo no se puede, hermano querido. Necesitamos del Señor todos los días para poder hacerle frente a esta lucha contra la tentación, contra el pecado, contra la maldad, porque en nuestras propias fuerzas, hermano querido, estamos en riesgo de caer, de recaer y de volver atrás. Así que se necesita del Señor todos los días para poder vencer. De hecho, Él ya venció. De hecho, Él nos dice que somos más que vencedores. Y esa expresión de más que vencedores significa que el Señor nos declara que somos vencedores no porque nosotros hayamos peleado la batalla contra el malo y contra el pecado. Cristo peleó la batalla contra el pecado en la cruz y venció en la cruz y ahora nos hace a nosotros más que vencedores sin haber tenido la necesidad de ir a morir en la cruz. Es decir, la muerte que nosotros merecíamos la pagó Cristo y por eso es que como nosotros no tuvimos que pagar ninguna muerte física o espiritual, ningún castigo por el pecado, por eso es que el Señor nos declara más que vencedores. Eso es como el esposo que trabaja toda una quincena y al final de la quincena le regala todo el sueldo a su esposa. No para que haga mercado, no para que compre las cosas de la casa. Le dice, mamita, esto es para tus cremas, para tus cosas, tranquila que del mercado, de lo demás yo me preocuparé. Simplemente quiero darte mi quincena para que la gastes en lo tuyo. ¿Qué quiere decir eso? Que sin la esposita, sin haber tenido que trabajar, está haciendo disfrute de lo que el esposo trabajó. Es lo mismo con la salvación. Nos hace más que vencedores porque sin haber ido a morir en una cruz, el Señor nos permite disfrutar de sus bendiciones, de las bendiciones que ganó allí. Por eso dice que sencillamente Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. Que la maldición que pesaba sobre nosotros, Él se la llevó y que el gozo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso es que Él nos ve más que vencedores. Pero tenemos que estar unidos a Cristo, no nos podemos separar de Cristo si queremos ser vencedores sobre el pecado. Así que podríamos también mirar allí que hacernos una pregunta crucial entonces, ¿qué significa ser salvo? ¿Y salvo de qué? ¿Qué significa salvación? Pues salvación precisamente significa estar unido a Cristo. Eso significa ser salvo, estar en Cristo
es decir, unido a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 nos da luz sobre eso. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. ¿Sí nota? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí nota esa declaración tan tremenda? Pero ¿cuál es el requisito? Estar en Cristo. Es decir, el haber venido a Cristo, el nacer de Cristo, el nacer espiritualmente, como el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer espiritualmente, porque el que nació de la carne, carne es, pero necesitas nacer del Espíritu. Entonces es lo que hace que definitivamente el ser humano retome o tome una nueva naturaleza. Mire que aquí hay algo importantísimo, porque cuando nosotros nos hicimos cristianos, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva creación es. Pero no nos está hablando de que Dios nos haya quitado la vieja naturaleza. La naturaleza infectada por el pecado sigue igual. Está ahí. Tampoco Cristo nos la cambió. Sencillamente nos dio una nueva. Por eso Gálatas, por allá del capítulo 5 de Gálatas, dice Pablo, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los dos se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente cuando estábamos sin Cristo teníamos una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Y usted y yo pecábamos y a veces hasta nos jactábamos del pecado, como que no pasaba nada, como que no nos daba nada, no nos interesaba y como que no nos causaba tanta mella el hecho de pecar. Inclusive, como dije hace un momento, nos jactábamos de pecar. Pero una vez que venimos a Cristo, ¿sí ha notado usted, mi amigo hermano, que ahora tenemos una lucha? Quiero dejar esto, pero no puedo. Y Pablo lo determina en el capítulo 7 de Romanos. Dice, miserable de mí que soy vendido al pecado, porque es que hacer el bien que quiero no puedo, sino que ahora termino haciendo el mal que no quiero. ¿Por qué? Pablo era consciente de que en él habían dos naturalezas. Había una lucha entre el mal y el bien, entre el pecado y la santidad, entre el agradar a Dios, pero también el caer en peligro de desagradarle. Es decir, había una lucha en Pablo, que Pablo al final del capítulo 7 dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, reconociendo que esa lucha que él tenía interna en la parte física, en la parte moral y en la parte espiritual, solamente podría darse la victoria, pero a través de Cristo. Por eso es que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque seguimos en esta lucha, a pesar de que ya hemos sido perdonados, justificados, redimidos, todo esto es lo que querramos llamarle de parte de Dios hacia nosotros, los seres humanos que hemos creído en Cristo, todavía continúa esa lucha, Todavía hay esa lucha interna en nosotros, porque queremos hacer el bien, pero no se puede. Sencillamente en nuestras propias fuerzas no podemos. Es más, si hay algo de bueno en nosotros, eso no sale de nosotros. Eso no sale de nuestra naturaleza humana. Eso sale de Dios mismo. Qué tremendo eso. Así que entre los órdenes de la creación, que corresponden, por ejemplo, a los ángeles, que fueron creados primero que los seres humanos, el ser humano en segunda instancia, y los animales. Entre este orden de los ángeles, el ser humano y los animales, a estos últimos, es decir, a los animales, no se les dio la opción de elegir, pero a lo que es al hombre y a los ángeles sí pudieron elegir. Es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío o la libertad moral con la que Dios nos ha hecho libres. Dios nos hizo moralmente libres, con la capacidad de tomar decisiones. Y en este relato que acabamos de leer, vemos que la elección realizada por el ser humano, la mala decisión que tomó el ser humano, sencillamente ha sido hecho también, o lo hace también responsable de esa decisión que tomó delante de Dios. Varias veces lo hemos dicho, Dios nos hizo moralmente libres, pero también nos hace moralmente responsables. Es uno de los regalos que tenemos como seres humanos, que Dios no nos hizo como las plantas inertes, aunque tengan vida, que no pueden decidir. Los animales inclusive no pueden decidir, tomar sus decisiones por sí mismos. Sencillamente, ellos hacen lo que prácticamente el ser humano les impone. Sin embargo, los seres humanos tenemos ese privilegio de poder tomar decisiones. Y esa decisión que tomó Adán y Eva, allá desde el principio, esa mala decisión, también los hace sencillamente responsables delante de Dios. Y responsabiliza a la humanidad. Por eso dice la Escritura por allá que por un hombre entró el pecado
al mundo y por el pecado la muerte, porque así que todos los hombres pecaron, de todos los hombres mueren porque todos pecaron. Es decir, la muerte es la consecuencia definitiva de que nuestra primera pareja, los primeros seres creados hayan tomado la mala decisión de darle la espalda a Dios, y eso acarreó en la maldición de la tierra, acarreó inclusive en la misma muerte, acarreó en el sufrimiento humano que hoy vemos y que tenemos que hacerle frente. Todo eso viene allá de la caída. Toda esa consecuencia de las malas decisiones acarreó a los seres humanos a esa situación. Entonces uno podría decir, ¿y por qué no juzgan a ellos y nosotros qué culpa tenemos si no estábamos? No, pero tenemos la naturaleza, es decir, tenemos la genética adámica. Es decir, todos los seres humanos traemos esa genética de Adán. Por eso un niño cuando nace, desde el momento en que nace ya trae esa naturaleza. La tendencia a lo malo, la tendencia a la desobediencia, la tendencia al anarquismo, es decir, a no someterse a ninguna autoridad, la tendencia al orgullo, la tendencia al egocentrismo. Ya todos los seres humanos traemos esa tendencia. El Señor dice que si Satanás es padre de mentira, ya un niño a los 3 años tiene la tendencia a mentir, por ejemplo, cosas de ese tipo. ¿Y eso de dónde salió? Uno muchas veces dice, pero si yo no le he enseñado eso a este niño, yo nunca le enseñé eso, ¿dónde lo aprendió? No, tranquilo, eso no lo aprendió, eso ya lo trae ahí. Desde el momento en que nació, desde el momento en que Dios vino a esta tierra, ya trae esa naturaleza infectada, ya viene infectado con el pecado. Qué tremendo, no con pecados, sino con la naturaleza infectada, pecaminosa de Adán. Y eso hace que cuando el niño vaya adquiriendo allí ya pueda entender y comprender, pueda tener sentido de pertenencia y sentido de las cosas externas que le rodean, empieza a darse cuenta de que su tendencia va a ser a lo malo. Y el mismo Señor lo dijo en Génesis capítulo 6. Dijo, vio Dios que la tendencia del corazón del hombre era malo y que era de continuo sus pensamientos solamente el mal. Si nota, ya viene infectado con esa naturaleza. ¿Cuándo será ya definitivamente desaparecido todo eso? Pues hasta cuando Cristo vuelva. Hasta cuando Cristo vuelva ya será definitivamente quitada toda la maldad en el mundo. Hasta cuando Satanás no se ha echado al lago de fuego, todavía la guerra, perdóneme la expresión, la guerra sigue abierta. Todavía la guerra sigue siendo declarada. Es decir, entre Dios y Satanás, todavía no ha terminado la guerra. Hasta ahora todavía vamos en ella. Así que esto es importante porque, aunque se nos dio esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones, sin embargo, también se nos hace responsables de las decisiones que tomemos. Observemos lo que dice el versículo 15. Se habla de la simiente de la mujer y no de la simiente del hombre. Hay un detalle allí. Dice la simiente de la mujer. Es decir, se le hace responsable. ¿Por qué? Pero también, ¿por qué se le dice a la mujer? Porque se encuentra allí al menos una insinuación muy somera acerca del nacimiento virginal de Cristo. Es decir, cuando se habla de la mujer, ya está abismando allí sencillamente ese concepto de que sencillamente Jesús tendría un nacimiento virginal, es decir, de una virgen. Por allá Isaías lo dice. Y la promesa de la llegada de un Salvador. Así que cuando Dios fue al jardín del Edén, buscando al hombre, allí le preguntó, ¿dónde estás? ¿Se nota eso? ¿Dónde estás? Pero el mismo Adán dice, no, pues yo escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Y ya hablamos de eso cuando allí en el mismo Génesis comienzan todos esos eventos que se dan, que hasta el día de hoy permean a la humanidad. Así que el Señor va al jardín buscando allí al hombre que había acabado de pecar, de darle la espalda al Señor, de desobedecerle al Señor. Y es Dios quien toma la iniciativa de buscarle. Las religiones del mundo, que son inventos humanos, las religiones del mundo enseñan sobre la búsqueda de Dios, pero por parte del hombre. Pero es todo lo contrario, porque la salvación es la búsqueda del hombre de parte de Dios o por parte de Dios. El hombre se ha separado voluntariamente de Dios, se ha alejado voluntariamente de Dios. El hombre se ha definitivamente enemistado contra Dios. Y la palabra de Dios a buscarle fue llamándolo con estas palabras. ¿Dónde estás? Este llamado
ha sido descrito así, de la siguiente manera. Este llamado, algunos lo escriben de la siguiente manera. Dice que es el llamado de la justicia divina. Cuando Dios llama al hombre, es el llamado de esa justicia divina que no puede pasar por alto el pecado. Pero también es el llamado del dolor divino que se lamenta por el pecador. Pero también es el llamado del amor divino que ofrece redención por el pecado. Es Dios quien toma la iniciativa. Esa iniciativa la toma el mismo Señor. Es llevada a cabo por Él. Esa iniciativa está narrada a lo largo también de las Escrituras. Por ejemplo, Romanos 3:11 nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si nota quién es quien toma la iniciativa, el Señor Jesús también le dijo a sus discípulos, hablando de esta iniciativa de Dios. El mismo Señor Jesús le dice a los discípulos por allá en Juan 15:16, le dice: no me elegisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero la expresión aquí es cuando Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que Juan mismo, en su primera carta también, nos habla de esta iniciativa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos a Dios, pero porque Él, le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Así que es Dios quien toma la iniciativa de buscar al ser humano. Si fuera por el ser humano, no le buscaríamos al Señor. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, como algo que llama la atención, es que fue Él quien decidió dar la vida por sus enemigos. Porque eso era lo que éramos antes. Éramos enemigos de Dios, declarados enemigos de Dios, le dimos la espalda a Dios, nos aliamos con Satanás para hacer las obras de Satanás, como el mismo Señor dice por allá en Juan 8, sencillamente dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, como antes estábamos sin Dios, pues ¿con quién más estábamos? ¿A quién más le servíamos? ¿A quién más seguíamos? ¿A quién más, o las obras de quién hacíamos? Pues las obras del enemigo, las obras de Satanás. Ahora, el mismo Señor toma la iniciativa de venir a morir por esos enemigos que éramos antes o enemigos declarados hacia Dios. Eso éramos antes, éramos enemigos de Dios. Nosotros mismos elegimos darle la espalda a Dios, y sin embargo Dios toma la iniciativa de venir a buscar al hombre. ¿Dónde estás? Es una pregunta muy clave. ¿Dónde estás? Dios buscando al hombre. ¿Dónde estás? Y el mismo hombre se esconde de Dios. Dice: es que tuve miedo. El hombre ahora le tiene miedo a Dios y se le esconde, porque tiene la idea, el concepto que es puesto por el mismo Satanás, de que definitivamente Dios es un Dios gruñón, un Dios que está impartiendo la justicia de una manera que quiera destruir al ser humano, cuando el mismo Señor está diciendo que Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, y que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos sean salvos. El propósito de Dios es salvar al hombre. Es salvar a ese enemigo que un día decidió voluntariamente darle la espalda. Y a eso viene. Por allá me llama la atención también 2 Corintios, donde dice: y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. ¡Qué tremendo eso! Es Dios quien ha tomado la iniciativa. Y si nosotros lo amamos a Él, pues sencillamente es porque Él nos amó primero. ¿Sí nota eso? Dios busca al ser humano, le ofrece salvación, pero tendrá lugar definitivamente una larga lucha. Es decir, aquí es donde aplica algo que siempre he dicho yo, y es que nada es gratis en esta tierra. Nada es gratis, ni siquiera la salvación, porque aunque Dios decidió salvar al ser humano, aunque Dios decidió buscar al ser humano, le costó su propio Hijo. Y aunque Cristo vino aquí a la tierra para hablarnos de salvación y ofrecernos salvación, le costó su propia vida. ¿Sí nota? Nada es gratis. Hay un costo. Por ahí hay un libro que se llama La gracia cara, el precio de la gracia. Y uno podría decir: el precio de la gracia. Luego, la gracia no es un regalo inmerecido, sí, pero tiene un precio.
y ese precio lo pagó el Señor mismo. Él mismo se suplió, dijo por allá el mismo Abraham a Isaac. Él se suplirá de cordero. Él se proveerá de cordero para el sacrificio. Es decir, Dios mismo tomó la iniciativa de venir a remediar la desfasada que el mismo ser humano cometió al darle la espalda voluntariamente a Dios. Es decir, al pretender pisotear de alguna manera su naturaleza justa y santa, y sin embargo esa naturaleza justa y santa de Dios, sobre todo su justicia, necesita ser definitivamente suplida. ¿Y cómo tiene que ser suplida la justicia de Dios? Pues cuando la desobediencia ha definitivamente de alguna manera atentado contra esa justicia, pues la única forma es con la muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Es la única forma como la justicia de Dios tiene que ser suplida. ¿Y esa justicia de Dios fue suplida en quién? En su Hijo. Por eso es Dios mismo quien toma la iniciativa desde Génesis 3:15, hablándole a los seres humanos, que Él mismo y se lo dice a Satanás, le dice a la serpiente, le dice, pondré una enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te va a herir en la cabeza. Es decir, hablándonos de que definitivamente, aunque la guerra es larga y prolongada, definitivamente sí habrá una victoria y habrá un vencedor. Y ese vencedor se llama Cristo. Un día ya la victoria será definitiva. Todavía no se ha dado. Entonces el Señor tiene que hablarle a Adán y a Eva, anunciarles y decirles en este capítulo 3, en los versículos que hemos leído, de que definitivamente tiene que proferir un juicio sobre ellos. Llama a Adán y llama a Eva. Y les habla del juicio que viene sobre esta primera pareja. Y de eso es lo que vamos a estar hablando dentro de 8 días, si Dios permite. Es decir, Dios no pasa por alto la maldad. Dios no pasa por alto la desobediencia. Dios no pasa por alto sencillamente el pecado del hombre. No lo pasa por alto. Dios sencillamente lo tiene que juzgar. Y aquí esta primera pareja van a ser juzgados. Recuerden, note que hasta el momento hemos hablado del juicio que Dios lanzó contra la serpiente, es decir, contra Satanás. Pero ahora vamos a ver el juicio que Dios va a lanzar contra la mujer y contra el hombre. Con cada uno les va a dar una determinación, un dictamen acerca de ese juicio, y como bien dije hace un momento, lo dejaremos para dentro de 8 días porque se nos ha ido el tiempo. Así que sígase leyendo el capítulo 3 de el libro de Génesis, y dentro de 8 días vamos a mirar qué fue lo que le dijo el Señor a Eva y qué le dijo el Señor a Adán por su desobediencia. Así que lo que sí vemos aquí, nos tiene que quedar claro, es que Dios no tolera el pecado. Hay un juicio sobre el pecado. Hay un juicio sobre el pecador. Y cuando Dios te miró a ti y me miró a mí, nos declaró culpables. Culpables. Y por eso es que Cristo es nuestro redentor. Es decir, Cristo paga por nosotros. Eso se llama redención. Alguien que paga por otro. Y eso hace Cristo. Nos redime de esa maldición. Nos redime de ese juicio. Dice, yo tomo el lugar de cada uno de estos pecadores y voy a morir. Es decir, lo que la justicia de Dios demanda, que tiene que ser muerte sobre el pecado, yo la voy a pagar, es lo que está diciendo Cristo. Y es lo que se conoce como la justicia imputada. Que es Cristo, siendo justo, nos declara a nosotros justos siendo culpables, y nosotros siendo culpables, ahora Cristo se declara culpable, y siendo que, o sea, hace un intercambio, nuestra justicia imputada, pero también nuestro pecado lo llevó Cristo. Qué tremendo eso, qué regalazo. Y quien tomó la iniciativa de todo esto desde el mismo Génesis capítulo 3 es Dios mismo, es Dios mismo. Adán y Eva tomaron hojas de higuera, y hablábamos hace 8 días, para cubrirse su pecado, para tapar de alguna manera su pecado, pero el Señor les dijo, no Señor, ustedes no se van a tapar su propio pecado, eso me corresponde a mí, yo soy el que voy a cubrir, el que voy a quitar el pecado, y el Señor dice que los cubre con pieles de animales, queriendo decir que para que hubiese pieles, tuvo que haber un sacrificio, un animalito inocente tuvo que pagar con su muerte, con su derramamiento de sangre, para que sencillamente, definitivamente le quitaran la piel para poder cubrir a Adán y a Eva. Todo eso es tipo de Cristo y de la humanidad pecadora. Entonces, dejémoslo hasta ahí. Así que es interesante observar eso, que la mujer dará a luz hijos, pero ¿cómo los va a dar? Que el hombre
tendrá que proveer, que ganará, que tendrá sustento, pero ¿cómo le va a tocar? Así que eso es lo que vamos a dejar como tema para dentro de 8 días. Oremos un momentico, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, Dios de la gloria, porque, como bien dice la Escritura, Padre amado, Dios de los cielos, que tú, Señor, nos amas, que aunque hemos sido pecadores, Cristo murió por nosotros, bendito Señor. Aunque de voluntariamente decidimos, Señor, darte la espalda, Señor, voluntariamente decidimos enemistarnos contra ti, Señor Dios de la gloria, tu amor es tan grande que no lo podemos describir, porque aún así, Señor Dios de la gloria, tú diste tu vida por los enemigos, porque eso éramos antes, éramos enemigos tuyos y sin embargo tú diste tu vida por los enemigos, Señor Dios de la gloria. Y el mismo Jesús dice, Dios de la gloria, que el amigo verdadero es el que da su vida por los amigos. Ese es el verdadero amigo. Y aquí vemos un amigo tremendo que puso su vida no por los amigos, sino puso su vida por los enemigos. Porque eso es lo que éramos antes. Y hoy te damos gracias, Señor Dios de la gloria. Gracias por no tomar en cuenta, Señor, nuestros pecados. Gracias, Señor Dios de la gloria, por venir a redimirnos, salvarnos. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú tomaste la iniciativa, Señor, fuiste el iniciador. Y todo eso tiene un eje, todo eso tiene una razón. Y es nada más y nada menos que el carácter amoroso tuyo. Porque de tal manera nos has amado que enviaste a tu Hijo a la tierra, Señor, para que, Señor Dios de la gloria, todo aquel que creyera en Cristo no muriera, sino que tuviera vida eterna. Qué tremendo privilegio. Y que de tal manera nos has amado, dice tu palabra, Señor de la gloria, que en esto conocemos tu amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tal y de tal manera que aunque no podemos medir tu amor, Señor de la gloria, aunque no lo podemos conocer, aunque no lo podemos, Señor, dimensionar, aunque no lo podemos explicar, lo único cierto, Señor Dios de la gloria y válido para nosotros es que tú nos amas y con un amor incondicional, con un amor unilateral y con un amor inquebrantable. Nadie jamás ha amado tanto, Señor. Por eso gracias. Y pedimos, Señor de la gloria, por favor, que tu amor, Dios de la gloria, alcance nuestras familias. Que ese amor que un día nos alcanzó para salvarnos, Señor, que los alcance a ellos, que alcance a nuestros vecinos, que alcance a nuestros hijos, que alcance a nuestros amigos, que alcance a los compañeros de trabajo, a esos compañeros de estudio. Que este amor alcance a ese pecador que todavía no se ha querido dejar alcanzar, bendito Señor de la gloria. Padre, te damos gracias. Ponemos esta noche delante de ti, pidiéndote, Señor, Dios de la gloria, que nos permitas tener una noche tranquila, en paz, en bendición, y de igual manera, si es tu voluntad de permitirnos ver un nuevo día, te bendecimos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, Padre amado, por este tiempo, te bendecimos y te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Deseo que pasen una feliz y bendecida noche, que descansen, mis amados. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.